Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 6, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Y que es qué? Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Glorifícate en esta hora, edifica tu iglesia, trae arrepentimiento, trae salvación, trae vida eterna, trae aliento, trae esperanza, activa la fe de tus hijos, trae salvación en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, amados. En este día estamos hablando de activando nuestra fe en tiempos peligrosos. Creo que no es un secreto para nadie que estos últimos años se están convirtiendo en años cada vez más peligrosos, más amenazantes para el creyente, y que además estamos viendo que las profecías bíblicas se están cumpliendo de manera acelerada, y que cualquiera que tiene un poco de cordura discernirá y se dará cuenta de que la venida del Señor está más cerca que nunca. Pero una advertencia que hizo el Señor, la hizo con una pregunta: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Porque Él advierte una y otra vez que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y por ende la fe de mucha gente se va a enfriar. Si usted lo analiza, hay muchos creyentes que se están esterilizando, que su fe se está yendo al piso, que escuchan a veces la palabra de Dios y actúan como si fueran momias, como gente que no entiende, como gente que la palabra de Dios no surte efecto en ellos. Y esto tiene que ver con que el diablo está trayendo uno de sus ataques más malignos sobre la vida de la iglesia, distrayendo a los creyentes en cosas que desactivan y enfrían la fe del creyente. Escúcheme bien, no se trata de si tengo o no tengo fe. La Biblia habla de que a cada uno se le ha dado una medida de fe. A cada uno se nos ha dado fe. Algunos tienen mucho, otros tienen un poco y otros tienen poca fe. El asunto no es si hay mucha o poca fe. El asunto es que esa fe la pongamos a trabajar, que esa fe esté activa, que esa fe esté moviéndose, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Es imposible ver la mano de Dios si no te acercas a Él con fe. ¿Cuál es el problema? Que te pasas el día entero oyendo cosas blasfemas, te pasas el día entero oyendo cosas que desactivan tu fe, te pasas el día entero oyendo cosas de gente impía y de creyentes, pseudo creyente perverso, que lo que hacen es cuestionar y echar por el suelo lo que Dios dice en su palabra. Y entonces tú te llenas de todo eso, tu fe se aniquila, se desactiva. ¿Y sabe qué pasa contigo? Que andas como si fueras alguien que no tiene defensas, alguien que se convierte en un incrédulo cualquiera. Y oyes la palabra de Dios y hay gente que la cree, pero tú no la crees. Hay gente que dice amén, pero tú no dices amén, porque estás inyectado por el diablo con ese veneno de la insensibilidad, de que oyes la palabra y no te hace efecto porque estás desconectado de ella. Hay creyentes que se le pasan meses y no lee la Biblia. Otros se le pasan semanas y no leen la Biblia. Y cuando vienen al templo, si es que vienen, es que se exponen un poquito a la palabra de Dios. Y por eso ya vienen prejuiciados, creyendo que hay una agenda oscura, creyendo que te quieren manipular, creyendo que te quieren poner a hacer cosas, porque tienes una mente impía, porque te has convertido en un impío, aunque estás sentado en una congregación. La Biblia está enseñando claramente: sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que tu fe esté activa. Es necesario que tu fe esté trabajando. Es necesario que le creas a Dios. Si los impíos no le quieren creer a Dios, ese es su problema. Pero es un problema muy serio cuando gente dice que es creyente en Jesucristo y no cree lo que Dios dice en su palabra. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Mira cómo comienza diciendo esta palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy sencillo. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no veo. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué estoy esperando? Al comenzar el nuevo año, ¿qué estoy esperando? Hay gente que está esperando morirse. Hay gente que está esperando que le caigan los martillos del cielo. Hay gente que está esperando la derrota. Hay gente que está esperando el caer en un hoyo, el tener un accidente. Hay gente que está en eso. Eso es lo que está esperando. Pero la gente que tiene fe está esperando algo bueno de parte de Dios. Tiene esperanza con respecto al futuro. Aleluya. Aunque los demás vean el futuro negativo, el que tiene fe ve a Dios obrando, cree que Dios obrará en su favor, cree que la mano de Dios se va a mover en su favor. Y aunque esté zozobrando, aunque esté metido en el hoyo, cree que el Dios del cielo meterá su mano y le sacará de allí. El diablo está interesado en aniquilar tu fe. Por eso a diario te bombardea con cosas que te hacen pensar que no vale la pena vivir, con cosas que te hacen pensar que no vale la pena ni siquiera venir a la iglesia, que no vale la pena ni siquiera leer la Biblia, que leer la Biblia es perder el tiempo. Y por eso es que hay tanta gente deprimida. Y por eso es que hay una ola de depresión metida en las iglesias. Y por eso es que ha llegado algo que le llaman la psicologización de las iglesias. Hay un grupo de individuos que nos está haciendo creer que si no es con psicólogos, las cosas no se resuelven. Que lo que necesitamos es un buen psicólogo. Y yo quiero decirte que los primeros que necesitan psicólogos son la mayoría de los psicólogos. Y te voy a decir algo más. Por más de
1700 años, casi 1800 años, quienes bregaban con los problemas de salud mental de la gente no eran psicólogos porque no existían. No eran psiquiatras porque no existían. ¿Sabe quiénes eran? Eran los pastores. Y era la iglesia enseñándole a la gente a confiar en el Dios invisible, en el Dios todopoderoso, en aquel que es tu socorro, que es tu amparo, que es tu fortaleza. No estoy diciendo que un buen psicólogo con perspectiva cristiana no tenga algo que hacer. No estoy diciendo que debemos descartar la psiquiatría. Lo que estoy diciendo es que es algo absolutamente terrible y aberrante el que quieran decirnos que para todo necesitamos un psicólogo. ¿Sabe por qué es que ha venido esta malicia? Porque el pueblo de Dios se ha alejado de la fe. Ni siquiera leen la Biblia. Y si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a activar tu fe? Romanos capítulo 10 versículo 17 dice algo muy confrontativo y determinante. Romanos capítulo 10 versículo 17, mira lo que está diciendo. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. O sea, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tu fe se activa, tu fe cobra vida cuando estudias, cuando lees la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Jesús lo dijo en Juan 6:63. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando tú lees la Biblia, tú recibes espíritu y recibes vida. Tu espíritu recobra aliento, recobra vitalidad. Tu espíritu se rearma cuando tú estudias, lees, medita la palabra del Señor. Pero el diablo sabe muy bien que manteniéndote entretenido en cosas que te esterilizan, que te desactivan la fe, de esa manera te hace vivir como un cero a la izquierda y te hace al final terminar dependiente de una serie de cosas que no son necesarias en la vida de un creyente. Por eso hay que volver a la palabra de Dios. Una de las metas que tienes que trazarte durante este nuevo año es: este año voy a sacar un tiempo imperdible para sumergirme en la palabra de Dios. Un tiempo vital de oración y un tiempo vital de palabra de Dios. Porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Cuando tú lees el Salmo 119, vas a ver que una y otra vez el salmista dice: vivifícame conforme a tu palabra. El salmista dice que estaba devastado por la ansiedad, pero luego dice: vivifícame con tu palabra. La palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios se lleva la ansiedad, porque la palabra de Dios activa la fe y la fe es enemiga de la ansiedad. Cuando tu fe está activa, no importa cuánta presión haya a tu alrededor, tú sabes que Dios está allí, tú sabes que Dios no se va a quedar de brazos cruzados, tú sabes que Dios va a obrar, tú sabes que Dios va a meter su mano, tú sabes que Dios va a glorificarse en tu vida. Alguien glorifica al Señor en esta hora. El versículo 2 de Hebreos 11 dice: porque por ella, o sea por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe alcanzaron buen testimonio. Y Hebreos capítulo 11 es como decir el salón de la fama de los héroes de la fe. Hay salón de la fama del béisbol, del fútbol, de muchos deportes. Los actores tienen su salón de la fama, pero Dios tiene, antes de que existiera Hollywood, antes de que existiera el deporte, antes que existiera cualquier cosa, Dios tiene una galería de héroes a los que Dios reconoce y destaca. ¿Sabe por qué? Por su fe. No era que tenían mucha fe, sino que pusieron a trabajar su fe creyéndole a Dios.
¿Alguien me está oyendo en esta hora? Creyéndole a Dios. Y uno de esos personajes que es necesario que veamos, versículo 4, mira lo que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Escúchame bien. Esto se ve sencillo, pero tiene una profundidad y un efecto de una bomba atómica. Una de las cosas con las que el diablo está anestesiando a la gente es: no vale la pena, no sirve, no funciona, o no te meten en eso, porque esos son los pastores manipulándote para ellos hacerse rico y para sacarte la plata. Cuando usted revisa la vida de Abel, va a ver que murió jovencito. Murió joven, lo mató su hermano Caín. Abel no hizo ninguna proeza que humanamente hablando pudiera merecer un trofeo, un reconocimiento. Abel no mató ningún gigante. Abel no encabezó una gran batalla. Abel no hizo nada que humanamente hablando, dije humanamente hablando, era para hacerle un reconocimiento por la eternidad. Por el contrario, murió, lo mató su propio hermano. Pero el Dios del cielo trasciende desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento con un acto de fe de parte de Abel. En un momento determinado había que venir ante la presencia del Señor y presentarse con ofrendas de primicias delante de Dios. Caín vino y trajo cualquier cosa. No es que no trajo ofrendas, las trajo ofrendas, pero Abel no trajo cualquier ofrenda. Cuando usted lee Génesis capítulo 4, dice que trajo lo mejor de sus ovejas, las más gorditas, las más rebuscadas, para ofrecérselas a Dios. No fue un acto a mansalva que hizo, no fue un acto cualquiera, fue que él ejercitó la fe y dijo: me voy a presentar delante de Dios, pero lo voy a hacer con lo mejor, porque Dios es galardonador de los que le buscan, porque Dios premia a sus hijos, Dios premia a los que le creen, Dios responde a los que le creen, Dios es un Dios galardonador de los que le buscan. Repito, Abel no hizo algo que humanamente hablando mereciera el que desde en la eternidad haya que estarlo mencionando y tenerlo entre los héroes de la fe. Simplemente se presentó delante de Dios con una ofrenda. De manera que para Dios esto es importante. He oído a algunas personas que dicen: pastor, yo diezmo, yo ofrendo y no pasa nada. No va a pasar nada. Porque mientras haga las cosas mecánicamente, sin creer lo que Dios dice, no va a pasar nada. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es hora de volver, hermanos, a revestirnos de la fe. Este es un elemento fundamental para que puedas sobrevivir. Los médicos, los neurólogos, los científicos están descubriendo cosas fantásticas entre la gente que ejercita su fe y la gente que no tiene fe. La gente que tiene fe tiene deseo de vivir y se repone más fácilmente de cualquier accidente, de cualquier cosa que le haya sobrevenido, porque nadie ha dicho que a los que confían en el Señor no le ocurren a veces cosas feas. A veces ocurren, pero no se quedan allí. El Dios al que le servimos nos levanta, el Dios al que le servimos nos equipa, el Dios al que le servimos pelea nuestras batallas. A Abel le ocurrió algo desgraciado. Su propio hermano, envidioso, porque Dios lo premió, porque Dios lo recompensó, porque Dios se regocijó en Abel, lo mató. Pero Dios le ha dado un trofeo,
un reconocimiento a Abel que poca gente tiene. No vivió mucho tiempo aparentemente. Pero hoy tú y yo en el siglo XXI tenemos que hablar de Abel. ¿Y qué fue lo que hizo Abel? Él no fue a unas olimpiadas. Lo que él hizo fue presentarse delante del Señor con unas ofrendas de primicia, con fe. Aunque los demás no crean, yo creo que Dios está aquí. Aunque los demás no entiendan, yo sé que Dios es galardonador de los que le buscan. Aunque mi hermano sea tiñoso, aunque mi hermano no crea y esté hablando pestes, yo me voy a presentar delante de Dios con lo mejor. Yo le voy a dar a mi Dios lo mejor de mi tiempo. Yo le voy a dar a Dios lo mejor de mi vida. Yo le voy a dar a Dios lo mejor de lo mejor. Yo recuerdo, hermanos, unos cuantos años atrás, yo recuerdo en un retiro, escuché a alguien que predicaba y hablaba de aprender a entregarle a Dios lo mejor de lo mejor de nuestras vidas. Yo era un chamaco, adolescente, y yo recuerdo que esa palabra penetró en mi corazón y desde ese día yo aprendí a decirle: Señor, yo quiero consagrarte lo mejor de mi vida. Permíteme que lo mejor de mí sea para ti. Los talentos que tú me des, las capacidades que tú me des, las habilidades que tú me des, yo las consagro y las pongo a tu servicio. Yo quiero ser una ofrenda para ti. Yo quiero agradarte a ti. Yo no sé de dónde me salieron tantas cosas, pero yo sé que oré. Y yo quiero decirte que en algún momento de mi vida, ya cuando estaba con un par de años más, quería irme por otra vía. Quería estudiar porque oía mucha gente hablar cosas feas de los pastores, de la que sé, y me profetizaban, me decía: usted va a ser pastor, hermano, usted va a ser pastor. Y yo decía: el Señor reprenda al diablo. Pues yo oía que lo tenían desacreditado los pastores. Yo decía: yo voy a estudiar, voy a ser un profesional, y en vez de yo ser pastor, o cuando yo tenga algo, entonces yo hago lo que Dios quiera, pero nadie me va a hacer lo que le hacen a muchos pastores. Estoy hablando de lo que yo oí en aquel entonces. Pero algo aprendí, que vale la pena tú darle a Dios lo mejor de tu vida, lo mejor de tu tiempo. Darle a Dios las primicias de tus capacidades, las primicias de tu tiempo. Yo quiero que te hagas la pregunta: ¿cuánto tiempo inviertes en el día? De 24 horas al día, ¿cuál es el tiempo que sacas para Dios? Hay gente que tiene problemas para sacar una hora en oración. Y dice: pero yo oré 10 minutos. 10 minutos te parece representativo de 24 horas. Por eso viven con la lengua como una corbata afuera y lamentándose. Y cuando llega cualquier prueba, tienen que aplaudir con las rodillas, temblorosos, porque no pasan tiempo en la presencia del Señor, porque no le das a Dios ni siquiera el diezmo de tu tiempo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Pero viven, hermanos, 6, 7 horas pegado de un teléfono, de una pantalla, allí el día entero, y cuando le hablan un poquito de leer la Biblia, ¡ah! ¡Ah! La carne rebuzna como un burro. Y hay una correlación, escúchame, entre la apatía a las cosas de Dios, alimentar tu alma con la palabra de Dios, alimentar tu espíritu con la oración, darle tiempo a Dios, pasar tiempo en la palabra de Dios, y tu vida de fe y tu vida de victoria. Abel aprendió, hermanos míos, a darle a Dios las primicias de su vida. Y óyeme bien, bastó un día. Mientras su hermano vino con 20,000 cosas, quién sabe lo que había oído de parte de la serpiente, él dijo: yo me voy a presentar delante de mi Dios, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Yo voy a presentarme delante de él con lo mejor. Y ya conocemos lo que dice Génesis 4 acerca de lo que hizo Abel. No hizo ningún acto providencial, ningún acto tremendo, pero hizo algo que agradó a Dios, porque lo hizo en fe.
porque tomó las medidas correspondientes. Y mira lo que sigue diciendo la Escritura. Habla también de Enoc, pero luego el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que crea que le hay, y oiga esto, y que es galardonador de quienes. ¿Y qué es galardonador? Galardonador es el que da galardones, o sea, el que da premios, el que da reconocimiento. Y esto debe activar tu fe. Hermanos míos, no es en vano el tú dedicar tu vida al Señor. No es verdad que estás perdiendo tu tiempo. No es verdad que es en vano el levantarte temprano, buscar el rostro del Señor en oración. No es verdad que es en vano sacar tiempo para estudiar la palabra del Señor y buscar la sabiduría de Dios en su palabra, como buscas la plata, como buscas el oro. No es en vano. Dios ha dicho que Él es galardonador de los que le buscan. Dios premiará a los que le buscan. Dios premiará a los que le creen. Dios premiará. Él dice aquí: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es necesario que actives tu fe. Hay otra área en la que debes activar tu fe, hermano mío. Es una área muy determinante. Dice la Biblia en el Salmo 121. Mira lo que está diciendo. Y voy específicamente a los versículos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará, ¿qué? Tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Después de la pandemia vino una peste sobre mucha gente, vino un desánimo terrible sobre mucha gente y una tentación a quedarse en la casa. Muchos con el argumento diciendo: es que en la calle me pueden pegar una enfermedad, me pueden contagiar. Hay gente que no le da la mano a nadie porque dice: me van a transmitir virus y cosas por el estilo. Hay gente que no sale a las calles porque tiene miedo al ICE, a inmigración. Sin embargo, algunos no dejan de ir a trabajar, pero no vienen a la iglesia. Parece que por un lado funciona, pero para otro no funciona. Y entiendo que esto es delicado, que es serio. Y entiendo que algunos están temerosos y creo que tienen razón. Pero es hora de que ejercites tu fe y vuelvas a creerle a Dios, que el Dios que hace esta promesa no la hace en vano. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es necesario que le creas a Dios. Es necesario que creas esa promesa de que Él guardará tu salida y tu entrada, de que Él te va a guardar y te va a librar de todo mal. Él va a guardar tu salida y tu entrada. Él tiene ángeles alrededor tuyo y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y los defiende. Eso lo hace el Señor. Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Escuchaba en estos días un discurso que daba el primer ministro de Israel. Y él hacía mucho hincapié en la determinación de Israel como nación. El que determinaron que nunca más se iban a dejar aplastar por otros como lo hizo Hitler, que nunca más, y que esa determinación, decía él, es lo que los ha ayudado a ellos a vencer en 7 frentes de guerra como lo vimos el año pasado. Y yo creo que en parte la determinación es importante, pero hermanos míos, el secreto de que Israel
a través de la historia, una nación más pequeña que el estado de New Jersey en términos de territorio, ponga a temblar a naciones 20 veces más grandes que Israel, como el caso de Irán, no se debe a que sean gente con mucha tecnología o a que tengan a Estados Unidos de su parte. Eso puede ser algo que trabaje, pero esa no es la verdad. La verdad es que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. No se adormecerá ni se dormirá. Y si eso es con Israel, yo quiero decirte algo. Contigo es mucho más. No se va a adormecer el Dios que te guarda. Él no está de vacaciones. Él no está durmiendo. Él no está tomándose una siesta. Él está despierto. Él guardará tu salida y tu entrada. Él guarda tu alma. Él guarda tu vida, hermano mío. Él guarda todo tu ser. Alguien le cree a Dios. Alguien le cree a Dios. No se puede negar, hay pestilencias, hay virus, hay de todo, pero si te dejas llevar por toda esa malicia que estás oyendo, te vas a morir ya. Pero si te llenas de fe confiando en el Señor, que Él guardará tu salida y tu entrada, que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Vas a ver la mano de Dios, vas a ver la obra de Dios, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Él se agrada de los que le creen. ¿Hay alguien aquí que le cree a Dios? Aleluya. Quiero volver a apelar al caso de Abel para terminar. Abel, óyeme bien, se hace famoso en la Biblia y en la historia eterna por un solo acto, una ofrenda de primicia que le presentó a Dios. Quizás usted diga, el pastor lo que nos quiere es sacar la plata hoy. Usted puede pensar lo que le dé la gana. La Biblia dice que las cosas son limpias y son puras para los puros. Para los sucios todas las cosas son sucias. El ladrón piensa como ladrón. Y hay gente que ha escuchado tantas barbaridades y se pasa el día entero escuchando a todos los blasfemos y a todos los herejes que hay en las redes sociales, cuestionando todas las cosas de la fe. Y por eso tu fe está más abajo del piso. Y por eso no te levantas. Y por eso no puedes ver la mano de Dios. Abel, óyeme bien, y no está solo en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo confirmando que eso está actual, está vigente, por una ofrenda de primicias. Ganó una fama eterna. Tenía un hermano, se criaron con los mismos padres, pero aquel decidió tener un corazón incrédulo y despreciador de Dios. Abel, por el contrario, decidió tener un corazón para Dios. En el mes de enero nosotros celebramos y presentamos al Señor nuestras primicias. Hay 20,000 versiones, hay 20,000 gente buscando la quinta pata del gato. Yo quiero decirte, primicia es simplemente poner a Dios en primer lugar. Primero en rango, primero en honor, primero en gloria, primero en todo. Por algo dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Eso equivale a decir, lo vas a amar a Él por encima de todas las personas y de todas las cosas. Lo vas a poner a Él en primer lugar de todo. Pero cuando dice lo vas a amar con todas tus fuerzas, eso implica muchas cosas. ¿Sabe lo que implica? Cuando tú trabajas, ¿qué es lo que haces? Tú estás vendiendo tus fuerzas a cambio de cierta cantidad de dinero. De manera que cuando la Biblia dice
que lo vas a amar a Él con todas tus fuerzas, también está implicando que lo vas a amar con el producto de tus fuerzas. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero hasta los impíos más impíos, a la hora de poner un negocio, ellos mismos admiten, consciente o inconscientemente, que para prosperar en el negocio se necesita algo sobrenatural. Y usted lo ve que acuden a brujería, a hechicería, a poner cosas. Los chinos son los primeros que tienen un montón de cosas, de altares raros. Tú y yo no tenemos que hacer nada de eso. Simplemente ejercitar la fe, confiando y creyéndole al Señor. Ahora quiero que veas este texto y te suelto. Te dejo con él. En Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44 versículo 30, mira lo que está diciendo. Y quiero que te pongas de pie. Algunos se van a caer para atrás, pero no importa. Ezequiel 44, 30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo, lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Para que repose, ¿qué? La bendición en vuestras casas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que repose, ¿qué? La bendición en vuestras casas. Yo sé que cualquiera dirá, yo sabía que el flaco ese venía con algo. Usted puede pensar lo que le dé la gana. Pero escúchame bien. Los que actúan y viven la vida con la perspectiva de Caín, terminan como Caín. Incrédulo, reteniendo más de lo que deben retener, y al final terminan como miserables errantes en la vida. Los que actúan como Abel, que dicen, a mí no me importa lo que diga la gente. Yo le creo a Dios y yo voy a honrar a mi Dios. Y yo quiero que la bendición de Dios repose en mi casa. La buena noticia es que en el Nuevo Testamento se nos enseña que la bendición de Dios está en la vida del creyente. Pero también nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos comenzando un año con mucha incertidumbre, un año en que no sabemos todo lo que pueda pasar. Ya sabemos la sorpresita del día de ayer cuando amanecimos. Yo no sé si usted sabe, pero no voy a hacer mención a eso, pero tremenda sorpresita, ¿verdad? Y quién sabe cuántas sorpresas vienen por ahí en el trayecto del año. Lo que yo sé es que sin fe es imposible agradar a Dios. Que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito, hasta los impíos al plantar negocios saben que se necesita de algo sobrenatural, de algo para empujar. Usted puede administrar bien, usted puede hacer una serie de cosas, pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza consigo. La presencia de Dios te dará reposo, te dará descanso, y la bendición de Dios te va a hacer echar hacia adelante. En este día estamos celebrando este primer culto del año y honramos a nuestro Dios. Y yo quiero ser de aquellos que, como Abel, creen que Dios todavía es galardonador de los que le buscan. Creen que Dios todavía mete su mano y hace cosas maravillosas a favor de sus hijos que le creen. Yo no sé si usted le cree, pero yo creo que Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Yo creo que Dios puede hacer, hermano, de ese desierto en el que estás viviendo un manantial que fluya y fluya y fluya y fluya, como el caso de aquella viuda a la que Eliseo le dijo, busca vasijas vacías,
no pocas. Y buscaron todas las vasijas del vecindario, y mientras hubo vasijas vacías, hubo aceite supliendo, fluyendo de parte de Dios. Y ella era una viudita que estaba en quiebra total, pero llegó la bendición de Dios a su casa. Dios es el Dios que responde a sus hijos. Dios es el Dios que dice: no te dejaré ni te desampararé. Dios es el Dios que dice, como dijo el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El problema de esa promesa de Filipenses 4:19 es la siguiente: que para reclamar esa promesa hay que ser como los filipenses. Los filipenses, si usted estudia el capítulo 4 desde el versículo 10 de Filipenses, era gente fiel que se preocupaba por su apóstol, se preocupaba por su pastor, estaban pendientes donde quiera que él estaba, y donde quiera que Pablo iba le enviaban sustento, estaban pendientes de él. Y por eso el apóstol Pablo invoca esta bendición sobre ellos y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Para hacer eso y para tener un corazón como los filipenses, hay que ser como Abel, gente que le cree a Dios, que honra a Dios con su vida y con su fe. Cierra tus ojos ahí donde está. Habla con el Señor en esta hora. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Al comenzar este nuevo año, Señor, nos encomendamos a ti. Creemos que tú eres galardonador de los que te buscan. Creemos que tú no nos dejarás ni nos desampararás. Creemos que tú guardarás la salida y la entrada de tus hijos, aun aquellos, Señor, que no han podido establecer su estatus, legalizar su estatus migratorio en este país. Señor, tú los vas a guardar, tú los vas a guiar, tú lo vas a esconder entre tus manos. Tú, Señor, vas a hacer con ello, vas a despejar el camino, vas a abrir puertas, vas a traer salida a su situación, Señor. Nosotros confiamos y creemos tu palabra, Señor, de que tú eres galardonador de los que te buscan, que sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. En este día proclamamos que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que no se adormecerá ni dormirá el que guarda nuestras vidas, que nos guardarás en este año y nos guardarás, Señor, hasta el día que tú determines venir o enviarnos a buscar. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén.